cordial saludo. Bienvenidos a la reunión académica de enfermería, este espacio propiciado por la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia. Hoy trataremos el tema de epidemiología del COVID-19 y lo trataremos de ir enfocando hacia la gestión de enfermería en servicios hospitalarios. Mi nombre es Rusber Fernando Álvarez del Río, yo soy enfermero, magíster en epidemiología de la Universidad de Antioquia. Les propongo el siguiente contenido. Vamos a hablar de la historia de las pandemias y la situación actual de la pandemia COVID-19. Luego vamos a detenernos un poco en las definiciones de caso para el país colombiano. Luego trataremos la gestión del talento humano y los recursos en servicios hospitalarios. Y por último, haremos algunas reflexiones finales a la luz de los desafíos de enfermería y de los servicios de salud. Para comenzar, quiero compartirles esta frase del profesor Jaime Santamaría. Él es filósofo de la Universidad del Norte, Barranquilla. Dice que, no obstante, el COVID-19 parece desbordar cualquier capacidad de análisis, de planeación y previsión, incluso de las ciencias más duras. En este caso, la vieja naturaleza, escurridiza e inaprehensible, nos recuerda con un pequeño sacudón nuestra vulnerabilidad. Dice el profesor de la Universidad del Norte que estamos frente a una situación que va más rápido que cualquier posibilidad de acción y reflexión. Ahora bien, este hecho adverso no nos debe llevar a la parálisis nerviosa o a la inhibición paranoica del pensamiento. Quiero comenzar con esta frase porque escuchamos frecuentemente en nuestros círculos sociales y nuestros círculos académicos desacuerdos y acuerdos frente a las decisiones y medidas que se están tomando actualmente. Recordar que es un virus al que nos enfrentamos, aunque no conocíamos antes, y que toda decisión se toma sobre los análisis y se toma sobre la información más reciente que se tiene. Entonces, claro, es difícil a veces ser efectivos en esas decisiones que se toman. Para comenzar, quiero dar un poco de la historia de cómo llegamos a la emergencia sanitaria internacional y posteriormente la declaración de pandemia a la luz del COVID-19. Entonces, me parece importante mostrar esta gráfica. Esta gráfica es cedida por la Organización Mundial de la Salud y la Enciclopedia Británica y nos muestra las historias de las pandemias. Claro, muchas no las conocemos, pero algunas sí son representativas. El primer registro de pandemia que se tiene data de la Edad Antigua, sobre todo, o más precisamente, del Imperio Romano. Allí conocemos dos tipos de pestes, una que fue la peste antonina y la otra que fue la plaga de Justiniano. Se dice, por ejemplo, que la peste antonina fue de la que murió el emperador Lucio. Ya hasta el año 1500 conocemos las grandes pestes, sobre todo la peste de 1520, la viruela, ¿cierto?, que causó un total de 56 millones de defunciones. Y más recientemente en nuestra historia conocemos la tercera peste, que la conocemos como la peste bubónica o la peste negra, que fue la más letal, que tuvo un total de 12 millones de defunciones. Pero ya en nuestro siglo, a partir del siglo XX, el SARS-CoV-2 no es la primera pandemia a la que nos enfrentamos. Hemos tenido ya varias, inclusive se mencionan 4 principales. Una que es el SARS, síndrome agudo respiratorio, ¿cierto? Que apareció en el año 2002-2003, también en la región oriental. Más adelante, hacia los años 2009-2010, también tenemos registro de la gripe porcina, con un total de 18.000 muertes causadas. La otra que estuvo bastante discutida fue el síndrome respiratorio del Oriente Medio, que fue en el año 2012, y más recientemente estuvo el ébola, llegando ya en el año 2019 al coronavirus, ¿cierto?, con un registro bastante importante en morbilidad y mortalidad. Entonces, para empezar a definir a qué nos estamos enfrentando, es importante considerar que la enfermedad del coronavirus es el nombre asignado a la patología causada por la infección por el coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo o grave, ¿cierto?, conocido científicamente como SARS-CoV-2, descrita en diciembre del 2019 en pacientes de una ciudad de la provincia de Hubei en China. Entonces, recordar que, como le decía al principio, no es solamente no es el primer virus al que nos enfrentamos, ni es el primer
SARS al que nos enfrentamos. Hay muchos tipos de coronavirus y aquí tengo algunos representativos. Claro, no han sido tan letales, ni han sido tan difundidos, ni tan extensa, digámoslo, su presentación en los continentes, pero sí han causado un gran daño en las regiones o en los lugares geográficos donde se ha presentado. Entre ellos está el síndrome respiratorio por coronavirus, conocido en la región asiática, el coronavirus humano 229E, el virus de la bronquitis infecciosa aviar, coronavirus humano HKU1, el coronavirus humano NL63, virus de la hepatitis del ratón, virus de la diarrea epidémica porcina, el alfa coronavirus 1 y el beluga whale coronavirus SW1. Estos son algunos de las enfermedades que se han descrito más representativas por estas especies de coronavirus. Pero entonces, este SARS-CoV o COVID-19, como lo conocemos, ¿cierto? Tiene, al igual que muchas especies, unas familias y unas subfamilias. El coronavirus pertenece a la familia de Coronaviridae y a la subfamilia Orthocoronaviridae. Recordemos que estas familias y subfamilias tienen que ver con su forma, con su anatomía y sobre todo con su capacidad genética. Entonces ahí vienen las divisiones según características serotípicas y genómicas. Estas subfamilias del Orthocoronaviridae trae unos géneros, entre ellos están el alfa, beta, delta y gamma coronavirus. Tanto el SARS-CoV-2, que se presentó en el 2002, como el SARS-CoV-2, como el MERS, pertenecen a la familia de los beta coronavirus y son unos virus que sobre todo tienen su acción en el aparato respiratorio. Aún es impreciso establecer, incluso en los últimos días se estaba haciendo aún todavía la discusión de si este era un virus de laboratorio o era un virus de aparición natural, ¿cierto? Yo creo que la OMS ha sido bastante clara en definir que esto ha sido un virus de aparición obviamente natural y obviamente ha causado algunas controversias, sobre todo de tipo político, en lo que son los conflictos, por ejemplo, entre Estados Unidos y China. Pero entonces, epidemiológicamente, conocemos, o los datos nos dicen que es un virus de origen natural, ¿cierto? Seguramente se estudiaron dos tipos de fuentes, entre ellos estuvo los pangolines, un tipo de mamíferos muy comunes en la región asiática, y sobre todo los murciélagos. Digamos lo que la transmisión de un virus de una fuente animal a una fuente humana se da por un proceso conocido como el spillover, ¿cierto? No es raro, es común que muchas de las enfermedades migren de los humanos de los animales a los humanos. Un ejemplo más claro de ellos, por ejemplo, el VIH-Sida. Y este es otro caso de migración del animal al ser humano. Entonces, este coronavirus es importante también definir de qué está compuesto, cuál es su material genético. Hemos conocido, pues, en algunas imágenes, ¿cierto?, que es un virus en forma de cápside, ¿cierto?, con una recubierta grasa proteica, ¿cierto?, y con unas proyecciones que son conocidas, pues, como las coronitas, a las cuales se define su nombre. Es un virus ARN monocatenario positivo. Monocatenario positivo quiere decir la polaridad de su ARN, ¿cierto?, que define mucho su capacidad también de infección. Cada virión mide de 50 a 200 nanómetros, ¿cierto? Con un promedio de 60 a 140, y es importante definir esto porque es considerado como un virus de gran tamaño o de un tamaño moderado. Tenemos algunos virus que miden inclusive 20 nanómetros. Se difunde a través de los droplets, mayor a 5 micras. Los droplets son las goticas pues, que expulsamos cuando hablamos, gritamos, tosemos, pero también ha sido encontrado en contacto con secreciones. De ahí la importancia que nos dicen los organismos de salud y de seguridad de mantener las superficies limpias, por ejemplo. Tiene una afinidad, este virus tiene pues esas características, que tiene una afinidad por la enzima convertidora de angiotensina 2, que se encuentra en los neumocitos tipo 2. Pero recordemos que esa enzima también se encuentra en algunas de las epitelios cardíacos, digestivos y también, obviamente, pulmonares. Entonces, en este cuadro quería mostrarles específicamente cómo, a qué se refiere esto de la medida. Si, digamos, lo que en un metro corresponde a 1000 milímetros, vemos acá, por ejemplo, cómo una micra corresponde a 1000 micras corresponde a lo que formaría un milímetro. Y
sobre todo, una micra correspondía a lo que son 1000 nanómetros. ¿Para qué es importante esto? Porque vemos que, por ejemplo, la protección que nos da la mascarilla N95, que más adelante vamos a hablar de ella, es una protección que nos atrapa partículas mayores a 0,3 micras, es decir, mayores a 300 nanómetros. Entonces uno diría, ¿cómo así? Entonces este virus sí podría traspasar la mascarilla. Lo que pasa es que en esas protecciones hay también algunas fuerzas físicas que impiden o que retienen el microorganismo a través de estas medidas de protección. Entonces el periodo de incubación de este virus se tiene estipulado entre 1,3 y 11,3 días, con una mediana entre 5,8 días, según los informes de la OPS, ¿cierto? ¿Dónde está el asunto? ¿Quién corre el riesgo? Esta imagen lo que nos quiere mostrar es que este virus tiene una alta capacidad de reproducibilidad, ¿cierto? O de infección, ¿cierto? Entonces, una persona que esté contaminada, se han dado los estudios que inclusivemente puede llegar a contaminar entre 2 y 3 personas. Estos virus asociados con infecciones respiratorias invaden y proliferan en las células epiteliales de las vías respiratorias que pueden causar síntomas respiratorios y sistémicos como los que conocemos actualmente. Es también importante repasar desde la epidemiología clásica, la teoría epidemiológica, ¿cierto? En este caso, pues, la traigo en esta diapositiva de cadena de transmisión, y es mirar cómo, para que una infección se propague, todos los eslabones deben estar conectados. Al romper cualquier eslabón, se interrumpirá la transmisión de la enfermedad. Entonces vemos que aquí hay un agente claramente definido, con un reservorio que en este momento ya son los humanos, con una puerta de salida que es esas secreciones respiratorias, un modo de transmisión, una puerta de entrada que es a través de la mucosa nasal o mucosa oral, y un huésped susceptible, que en este caso somos todos nosotros. Quiero hacer una diferencia, la profesora Luz Estela Narra de pasada la aclaraba, y es que no hay personas más propensas que otras, al menos los estudios hasta el momento no han demostrado, no hay una posibilidad de infección mayor en unas personas que en otras. Todos estamos con una misma, digamos, una misma exposición, una misma vulnerabilidad en exposición. Lo que sí es diferente son las complicaciones derivadas de la enfermedad, que es más hacia un tipo de personas que otras. Entonces, también informar, lo decíamos ahorita al inicio, de que fuera de que se transmite durante las secreciones, también puede vivir en algunas superficies inanimadas. Aquí, por ejemplo, podemos ver que permanece viable en aerosoles hasta 3 horas, sobre superficies hasta 72 horas, siendo más estable sobre las plásticas, superficie de acero inoxidable, e inclusive puede vivir en el cartón hasta 24 horas y en el cobre 4 horas. Un recuento rápido acerca de esta pandemia, hacia dónde nos ha llevado y qué decisiones se han tomado a nivel internacional y nacional, ¿cierto? Entonces, digamos que los primeros casos o las primeras investigaciones se dieron hacia el 8 de diciembre del 2019, cuando consultaron un total de 41 personas con síntomas respiratorios en un lugar determinado, pues, de la China. 31 de diciembre del 2019, en Wuhan se diagnosticaron 27 casos de neumonía sin etiología aparente, que luego serían confirmados como caso de SARS-CoV-2. El 7 de enero del 2020 ya se hace el primer aislamiento del virus a partir de un cultivo celular. El 10 de enero se libera el GenBank, la secuencia del primer genoma del virus, se identifica claramente, y ya el día 30 de enero la Organización Mundial de la Salud declara la emergencia sanitaria de preocupación internacional. Rápidamente, al ver el aumento inusitado de casos, ya el 11 de marzo, un mes, 40 días después del 30 de enero, la OMS declara de que nos enfrentamos a una pandemia. Entonces, ¿por qué es importante estas declaraciones? Porque lleva a los gobiernos y a las instituciones de salud a tener una preparación de acuerdo a unos escenarios y a unas fases que se dan en estas pandemias. Se habla sobre todo de 4 escenarios que corresponden a que son equivalentes, digamos, a unas fases. En escenario se habla de que usted frente a una pandemia puede tener un escenario de que no se tienen casos, ¿cierto? Luego aparecen algunos casos esporádicos, luego se pasa a un tercer escenario, que son algunas agrupaciones de casos. En este momento Colombia, por ejemplo, aún se encuentra en estas agrupaciones de casos, aunque hay muchos que dicen que ya nos encontramos en transmisión comunitaria, pero en este momento, por la declaración del gobierno, es que estamos en agrupación de casos. Y estas fases, que son las que más conocemos, las que más nos divulgan por las medios de comunicación, corresponden a una fase de preparación, que en esta fase todavía no se encuentran casos en un territorio determinado. Luego hay una fase de contención que aparece cuando está
aparece el primer caso. Por ejemplo, en Colombia comenzó en ese 6 de marzo cuando se diagnosticó el primer caso. Luego viene una etapa que se llama mitigación, conocida también como contagio comunitario. Colombia entra en medio el 31 de marzo. Y por último, hablamos de una transmisión sostenida. En el momento en el país no hay transmisión sostenida, pero sí en los países vecinos como Argentina, como Chile, como Ecuador, Brasil y Perú. Esta es una imagen que nos da un monitoreo continuo, ¿cierto? Es de la Universidad Johns Hopkins, seguramente muchos la hemos visto, y nos da, digámoslo, algunos datos importantes que ayudan a hacer todo este control y hacer toda esta toma de decisiones, y está determinado por regiones y por continentes. Entonces vemos, por ejemplo, que al 5 de mayo del 2020 estamos ya sobre los 3,5 millones de infectados, con una muerte global de 250.000 personas aproximadamente. Y aquí en esta parte derecha muestra pues como esa curva de ascenso que se va proyectando. Bueno, en Colombia, la situación al 5 de mayo del 2020, encontramos que estamos casi sobre los 8.000 casos, ¿cierto? Con una tasa, con fallecidos de aproximadamente 360 personas. Y ya se encuentra el virus se encuentra en los 31 departamentos de la nación. Entonces, con un total de casos, confirmados de 31. Es importante también mirar esta distribución por edad, cómo se ha dado en el país, porque básicamente corresponde o es, digámoslo, regular con lo que se ha presentado en los demás países. ¿Qué vemos? Que es un virus que está sobre todo los que lo contraen son personas de adultos jóvenes o adultos medios, con edades comprendidas entre los 20 y los 69 años de edad. Seguramente, obviamente, es por esta, la connotación de trabajo y la connotación de estar, digámoslo, en lugares públicos y de alta densidad. Y lo decía ahorita, es importante mirar que aunque Colombia no tiene circulación activa, sus países vecinos sí la tienen, por ejemplo. Bueno, y esta es la llamada curva que muchos pues, vemos en los medios de comunicación, estos datos del Instituto Nacional de Salud también ahorita al 5 de mayo de 2020, y nos muestra cómo aún estamos en ese ascenso, ¿cierto?, de presentación de casos. Hay que notar que también hay que hacer ver que estos casos van aumentando porque cada vez tenemos más laboratorios. Por ejemplo, en Antioquia hay habilitados 11, 12 laboratorios para el diagnóstico de casos. Entonces, seguramente, cuanto más casos, cuando más pruebas se puedan hacer, seguramente se van a diagnosticar en un tiempo más real, y esto también propicia un aumento de los casos. Muchos dicen, ¿cierto?, que hemos estado ya, vamos hacia una meseta de la curva, pero eso aún es muy pronto para definirlo. Hay como teorías y encontradas en decir que aún no hemos llegado a ese tope máximo de curva. Otros dicen que ya la etapa de contención ha pasado. Sin embargo, sí es de anotar que este confinamiento y las medidas adoptadas sí han servido para disminuir esos contagios. Entonces, acá también podemos ver también cómo ha estado esa curva de recuperados y de fallecidos acumulados. Algo importante es que si algo nos muestra también esta pandemia, más allá de los datos, de las estadísticas, más allá de los gráficos, es poder entender cómo las desigualdades y las inequidades en salud se hacen aquí más visibles, desnudan los sistemas de salud. Esto es un problema o es una pandemia que nos ha enseñado las dificultades sociales, políticas, económicas, de convivencia que, digamos, lo tenemos en nuestros contextos. Seguramente han escuchado también en los medios de comunicación cómo el virus ha tenido, digámoslo, una connotación grande o ha tenido un registro grande en algunos departamentos, sobre todo en Amazonas, ¿cierto? Si uno lee en Amazonas, no se hizo un control adecuado de las zonas fronterizas con Perú y Brasil, y hoy podemos ver cómo Amazonas tiene la mayor tasa de infección por cada 1.000.000 de habitantes. Entonces, vemos, por ejemplo, en esta gráfica nos muestra cómo en Amazonas tiene 113 personas con fallecidas por cada 1.000.000 de habitantes, mientras que si uno hace la relación estadística con departamentos como Antioquia, Antioquia solamente tiene una persona fallecida por cada 1.000.000 de habitantes. Y en esta gráfica de la derecha nos muestra también
esa relación de cómo se encuentra Colombia con relación a los demás países. Entonces, mi apuesta, ¿cierto?, positiva es que las medidas de control, las medidas de contención y las medidas utilizadas sí han servido para eso. Podemos comparar cómo Colombia hasta el momento, por cada millón de habitantes, tiene 4 fallecidos, que países como Perú, Brasil, que son más cercanos, o Estados Unidos, tienen una tasa totalmente más amplia. Y esta es una imágenes que me pareció importante mostrarlas. Tienen que ver con los reportes que nos da el Grupo Económico de la Salud en un importante boletín que nos entregó hace ya algunos días y nos muestra una relación de cómo al de las principales ciudades, cómo se ha dado esa curva de contagio. Entonces vemos, por ejemplo, cómo ciudades como Medellín y Cartagena han sido más efectivas en esas medidas de contención, lo que no ha pasado en otras localidades del país. Y en este gráfico de la derecha nos muestra en Antioquia específicamente cómo ha sido la proporción la presentación de casos. Vemos, por ejemplo, que todos están confinados o están, digámoslo, más locales hacia lo que son la área metropolitana de Medellín, algunos casos del norte y sobre todo el suroriente. Pero sí es de rescatar, tal como lo concluye en ese boletín, ese importante Grupo Económico de la Salud, de cómo las proyecciones, la medida de confinamiento ha permitido dar una respuesta de los servicios de salud y sobre todo también habría que mirar cómo estas respuestas se van dando a través del tiempo, con las medidas que se vayan tomando y sobre todo con la capacidad de respuesta de los servicios de salud. Entonces esto una vez más creo que muestra aprendizajes de cómo a nivel regional el comportamiento poblacional, la respuesta de los hospitales, de los sistemas de salud, el trabajo integral de las EPS, de la red pública y la red privada, sí da buenos o mejores beneficios para el bienestar y para evitar la mortalidad y la atención de la morbilidad por COVID-19. Bueno, y en esta última gráfica nos muestra cómo han sido los casos de muertes en Colombia por cada millón de habitantes. Si bien podemos ver que Antioquia, ¿cierto?, en este caso, tiene un importante número de casos confirmados, es de los departamentos que más tiene casos confirmados. Cuando vemos al lado derecho la gráfica de mortalidad, vemos que no es tanta. Entonces habla de lo que les venía diciendo, de esa respuesta en servicios de salud. El Instituto Nacional de Salud, en las guías que nos entrega, nos define cuáles son, cómo se define un caso de coronavirus, ¿cierto?, de infección por SARS-CoV-2. Entonces, en estos casos cambian regularmente, porque esto depende de la etapa o de la fase que se encuentra de pandemia, pero sobre todo nos entrega lo siguiente, y es que ese caso probable lo define en 4 o 5 casos probables. El primero es el IRAC inusitado, que se registra como código 348 en el Instituto Nacional de Salud y corresponde a un paciente con fiebre mayor a 38 grados y tos, con una insuficiencia respiratoria aguda que desarrolla curso inusual, que sí requiere hospitalización y cumple al menos uno de los siguientes características. Viajó a países con circulación en los últimos 14 días y es un trabajador de la salud con contacto estrecho con paciente positivo o antecedente de contacto estrecho en los últimos 14 días. Un caso probable 2, ¿cierto?, que es el de la insuficiencia respiratoria aguda o leve, registrado en las planillas, obviamente, de notificación obligatoria con el código 346 y cumple al menos con una de las siguientes características: un viaje a país con circulación, ser un trabajador de la salud con contacto estrecho, con paciente positivo o al menos tener fiebre mayor a 38 grados, tos, dificultad respiratoria o dinofagia, fatiga o anemia. Una tercera presentación de caso, que es lo que corresponde a los casos sospechosos, son las personas que tienen una infección respiratoria aguda con antecedentes de fiebre y tos, no mayor a 10 días de evolución, pero que requiere un manejo intrahospitalario. Ya en los otros casos, la definición de caso asintomático, que es aquella persona que ha tenido un contacto estrecho de caso confirmado COVID-19, pero que no ha manifestado síntomas. Y obviamente la definición de muerte son aquellas que están relacionadas con la infección respiratoria aguda de cuadro clínico de etiología desconocida. ¿Listo? Digamos lo que la confirmación del caso, en Colombia tenemos, si se hace a través de 2 pruebas, la que más conocemos es la prueba de la PCR en tiempo real, ¿cierto?, que es la que se hace en los laboratorios habilitados. Cada vez tenemos más laboratorios. Al principio se hizo solamente en el Laboratorio Nacional del Instituto Nacional de Salud, pero a medida que ha venido avanzando, los departamentos se han ido preparando y, por ejemplo, el departamento como Antioquia tiene hoy 12 laboratorios habilitados para hacerlo y en espera de tener otros 5 o 6 más.
Entonces, eso es lo que tenemos con los casos confirmados. Importante también para los trabajadores de la salud comprender lo que es el contacto estrecho del personal comunitario y personal de salud. En ese contacto estrecho comunitario se define como esa persona con exposición no protegida, que haya compartido un espacio menor de 2 metros y por más de 15 minutos con una persona con diagnóstico confirmado. Y para el personal de salud también aplica, y aplica es que nos es considerar esa persona como contacto estrecho quienes no han usado adecuadamente los elementos de protección personal en la atención de un paciente, ¿cierto? Que obviamente posteriormente sale confirmado con COVID-19, o aquellos que no han usado adecuadamente los elementos de protección personal en la atención de ese paciente, o tener contacto con más de 15 minutos o 2 metros sin esas medidas de protección personal. Este es una imagen, un flujograma de diagnóstico que nos muestra también las guías del Instituto Nacional de Salud y se refiere a todo el flujograma adecuado que se realiza para pacientes sintomáticos y asintomáticos. Y digamos lo que de esta manera es importante la monitorización que se va haciendo de estos pacientes y de las cohortes que se van encontrando. Entonces, para hablar de la estratificación del riesgo de infección, encontramos algunos referentes teóricos. Cuando comenzó esta pandemia en el continente asiático, se hicieron algunos estudios observacionales, casi que en vivo, y se asociaron algunos variables con morbilidad y mortalidad. Sobre todo se encontró pacientes que compartían síntomas como disnea, frecuencia respiratoria elevada, saturaciones de oxígeno menores al 93% y la relación entre presión arterial de oxígeno, ¿cierto? PAPI, menor a 300. Entonces, se encontraron también algunos antecedentes como tabaquismo y falla respiratoria con algunas letalidades que posteriormente definiremos entonces. Y en los análisis multivariados realizados en los estudios se encontraron las principales asociaciones para progresión de la enfermedad en los siguientes parámetros. Sobre todo, se encontraron que personas tenían dímero de elevado, menor nivel de linfocitos, el puntaje SOFA que se hace en el ingreso de los pacientes, que habla de la oxigenación, de la presión arterial, que habla del estado de conciencia, se encontró también elevado en estos pacientes o mayores índices o puntajes negativos, menores niveles de albúmina y mayores niveles de proteína C reactiva. Entonces son muchos los estudios, la información es desbordante, sin embargo uno se va a algunas fuentes confiables y podemos ver, por ejemplo, que a una búsqueda actual se encuentran solamente para estudios de SARS-CoV-2 un total de estudios publicados de 6.317, entonces la información que fluye en las redes es bastante. Y también, aunque no es común, se han encontrado algunas asociaciones también o algunas definiciones o estudios de casos en la población pediátrica, ¿cierto? Hay algunos estudios que describen, por ejemplo, el comportamiento de los niños y son comportamientos algunos similares con los adultos, por ejemplo, entre ellos la fiebre, la imagen esta que muestra el vidrio esmerilado, ¿cierto? Los episodios de tos y el eritema laríngeo, aunque es común encontrar los niños que son asintomáticos a la presentación de esta enfermedad. Entonces, esto sirve para determinar la transmisión o el potencial de transmisión que tienen estos pacientes asintomáticos, sobre todo en regiones con mucha densidad de población. Y algunos casos o algunos estudios que develan la magnitud de la enfermedad, podemos decir, pero ¿cómo llegamos a entender que los pacientes con hipertensión, los pacientes con diabetes, los pacientes con problemas de tiroides tenían mayor riesgo de mortalidad? Es porque los estudios observacionales generalmente en la región asiática y los que se han venido haciendo ya en región europea y americana han venido mostrando eso. Por ejemplo, podemos ver aquí algunas presentaciones características. Los pacientes de algunos estudios, ¿cierto? Con síntomas comunes como la fiebre, la tos, ¿cierto? La dificultad respiratoria, ¿cierto? La neumonía bilateral. Otros que muestran los antecedentes, podemos ver cómo había un mayor o se demostró un mayor riesgo de muerte en pacientes con diabetes, con hipertensión y con enfermedad cardiovascular. Y en esas complicaciones incluían sobre todo lo que es el síndrome de distrés respiratorio agudo, con algunas complicaciones como la anemia o también el daño cardíaco o la infección secundaria, que los llevaba a una hospitalización en unidades de cuidado intensivo. Para hablar de las categorías clínicas de infección, entonces teniendo en cuenta este panorama, vemos que la enfermedad puede ir desde enfermedad no complicada hasta los estados más agudos.
Entonces, esto ya define, ¿cierto? Si nos enfrentamos a un paciente con enfermedad leve, grave o crítica. Podemos ver, por ejemplo, que la distribución de casos en Colombia, hemos ya escuchado también cómo la mayoría de los casos se encuentran en enfermedades no complicadas o neumonías leves que pueden ser tratados en el domicilio. Sin embargo, esta enfermedad en Colombia hoy cursa con una tasa de letalidad del 4,4%. Son esas personas que necesitan, obviamente, una unidad de cuidados intensivos porque desarrollan, ¿cierto?, un síndrome de dificultad respiratoria, una sepsis o un shock séptico. Esta es una gráfica que el gobierno nacional, ¿cierto?, el Ministerio de Salud digámoslo, ha compartido unos datos y es cómo hacer la vigilancia epidemiológica nacional a través de qué medidas o qué indicadores. Entonces han definido 9 tipos de indicadores para hacer la medición en esta etapa de contingencia y la que sigue aquí en adelante, ¿cierto? La primera es determinar el RO. El RO es una medida estadística que nos habla del índice de reproducibilidad básico, es decir, cuál es la tasa de infectabilidad que tiene este virus. Entonces nos habla de ese nivel de contagio que puede generar, ¿cierto? Otro es la morbilidad. Recordemos que morbilidad son los enfermos sobre la población general, ¿cierto? La mortalidad habrá a través de los muertos sobre población general y la letalidad habrá de los que están enfermos, cuántos de los que tienen la enfermedad llegan a morir, la enfermedad por COVID-19. También hay otro indicador que nos habla de los días de duplicación y es una medida pues, de frecuencia que ellos hacen y es determinar cada cuánto estamos presentando el doble de los casos diagnosticados. El otro es la positividad, ¿cierto? Hasta el momento el país ha registrado en las muestras que se procesan en el día a día, han mostrado un índice de positividad que es menor al 10% de las muestras. El otro índice o la otra medida epidemiológica que se está midiendo es el porcentaje de UCI ocupada. En el momento está menor al 40%. El otro es la movilidad, y la movilidad la van a medir o se está midiendo en las 5 principales de ciudad, que habla también de los problemas de densidad y sobre todo también las transacciones físicas, que hablan es de cuántas personas utilizan una entidad bancaria o utilizan un cajero electrónico, y esto habla también de cuántas personas, digámoslo, o esas grandes densidades poblacionales, cómo se están comportando. En esta segunda parte, entonces, ahondar un poco en la gestión de enfermería en servicios hospitalarios, y es importante retomar asuntos como los siguientes. Nos preocupamos mucho, claro, y está muy bien, nos vamos a infectar, no nos vamos a infectar, mis familiares se van a infectar. Pues resulta que cuando uno revisa la literatura, ve unos asuntos que son demasiado importantes. Entre ellos se considera, por ejemplo, que tanto el SARS-CoV-2, ¿cierto?, como el SARS que se presentó en el 2000, en ellos se han detectado casos en trabajadores de la salud. Por ejemplo, en febrero se había proyectado un total de infectados de 3.019, ¿cierto? Y sobre Colombia, por ejemplo, en los reportes que nos muestran en los medios de comunicación, nos dice que son aproximadamente el 29 de abril 417 trabajadores infectados. ¿Qué es lo que quiero mirar con esto? Es que una revisión de la literatura de control de infecciones en el escenario del SARS se encontró que el incumplimiento de las precauciones de barrera apropiadas era el responsable de la mayoría de las transmisiones nosocomiales. Y en el caso, por ejemplo, del síndrome respiratorio del diente medio, se evidenció que en todos los brotes presentados en las instalaciones de atención de salud se había producido una falla importante en los procedimientos de control de infecciones. Entonces acá está pues como la importancia. Hoy creo que somos más conscientes, más juiciosos de cumplir esas medidas de protección, pero hay que seguirlas obviamente replicando y tenemos que seguir hablando de ellas. ¿Cuáles son las que normalmente nos han dicho la Organización Mundial de la Salud y el CDC de Atlanta? De pronto el comercio nos muestra un montón de productos, un montón de desinfectantes y unos asuntos que no son necesarios, ¿cierto? La OMS nos ha dicho, siga las siguientes recomendaciones: instituciones de salud, instituciones hospitalarias, la higiene de manos, la higiene respiratoria, utilice adecuadamente los elementos de protección personal, use prácticas seguras en los procedimientos y procesos, seguridad en la manipulación, limpieza y desinfección de los equipos de atención, la limpieza del entorno, la manipulación y limpieza correcta de la ropa sucia y sobre todo la gestión de los desechos. Entonces, son muchas las medidas. Cuando uno se va, por ejemplo, a mirar las indicaciones que nos da la Asociación Colombiana de Infectología, encontramos demasiadas. Yo solamente traje algunos puntos como de discusión, dado pues el tiempo corto de presentación, solamente lo dejo aquí como sobre la discusión. Entre ellos nos indican, frente al diseño de estas
unidades o de estos entes hospitalarios la delimitación de las zonas contaminadas, potencialmente contaminadas y limpias, crear rutas independientes para transportar el material contaminado, almacenar al mantener zonas dispuestas de almacenamiento de material limpio, la estandarización de protocolos de elementos de protección personal. Aquí es importante la marcación de zonas y guías y sobre todo tener el personal entrenado en postura y retiro de elementos de protección personal. Los elementos de desinfección también deben estar presentes en esas áreas para quitarse los elementos de protección personal. Y en la disposición de zonas hemos también aprendido, si vemos en algunas zonas de urgencias de los hospitales de la ciudad, ya vemos que tienen unas zonas de pretriaje ubicadas en unas carpas. Eso, digamos, lo que son recomendaciones bastante confiables que nos dan los organismos de internacional en salud, y es tener salas de valoración independientes, observaciones y reanimaciones, pasillos unidireccionales, áreas de prevaloración, con la idea de no tener, digámoslo, juntar o tener en zonas comunes pacientes contaminados con no contaminados, y sobre todo la separación de zonas de diagnóstico. Los elementos de protección personal, los decía ahorita, son los que comúnmente conocemos. Vemos, por ejemplo, que utilizamos la mascarilla facial, tanto para uso clínico como uso comunitario. Recordemos que esta mascarilla tiene un triple filtro, un filtro de humedad, un filtro de retención de partículas, ¿cierto? Y un entramado, obviamente, para retención. La mascarilla N95, recordemos que esa denominación N95 quiere decir que filtra el 95% de las partículas a las que estamos expuestos, y la denominación N quiere decir que no tiene resistencia a sustancias aceitosas. Hay unas que salen en el mercado, como son las R o las P99, que sí tienen esa resistencia. Y en América Latina conocemos la N95, y esta es como la homóloga de la que en Europa se conoce como la FFP2 o la FFP3. Las caretas protectoras, las gafas protectoras, las batas delantal, guantes y gorros, que son los elementos que comúnmente utilizamos y que, hay que decirlo, muchas instituciones de salud en esta pandemia adolecen de no dar con ellos. Entonces, es mucha la información que se maneja acerca de qué elementos tener y cuáles no tener. Aquí hay un equipo de protección personal que nos dan las guías internacionales y nos dice es que de acuerdo a donde estemos utilizar un equipo adecuado, por ejemplo, si vamos a estar en área de triaje, prevaloración o consulta externa, utilizar un gorro quirúrgico desechable, una mascarilla desechable, su uniforme de trabajo y guantes o ropa de aislamiento desechable si es necesario, si se está en contacto con esas secreciones. Ya para estamentos o ya para unidades, para áreas de consulta externa, áreas de aislamiento, laboratorios y departamento de imágenes, también mantener el gorro quirúrgico desechable, una mascarilla de alta eficiencia si se tiene, digámoslo, contacto con esas secreciones, uniforme protector, guantes de latas y gafas de protección. Y cuando estamos, muy importante, sobre todo cuando estamos ante procedimientos invasivos como es una intubación, una traqueostomía o una fibrobroncoscopia, es importante utilizar sobre todo la protección respiratoria. Aquí utilizamos normalmente la mascarilla N95 y utilizar obviamente la careta de protección. Algunas recomendaciones para el personal que atiende pacientes sospechosos. Hay unas recomendaciones que según encuentros de consensos encuentros de expertos, han denominado como fuertes, moderadas o débiles. Aquí traigo solamente algunas, y es, por ejemplo, recomendar que desde el momento del ingreso del paciente sea trasladado a una habitación individual bien ventilada. Ojalá que ese intercambio de presión de aire, que esté en la habitación con presión negativa, y que ese intercambio sea ojalá mayor a 12 horas, preferiblemente, es decir, 12 recambios por hora. Debe trasladarse al paciente hasta esa área, ¿cierto? Se recomienda implementar la etiqueta respiratoria, uso de mascarilla, lavado de manos y sobre todo la etiqueta respiratoria desde el ingreso del paciente, usar un equipo médico exclusivo para la atención de esos pacientes y sobre todo hacer una buena desinfección de ellos, además de sugerir el sistema de succión cerrada en ventilación pulmonar. Esta diapositiva nos muestra cómo debe ser la protección de cada una de las personas que estamos en contacto con los pacientes, si somos trabajadores de la salud, si es personal de limpieza o si es acompañante permanente. Sobre todo, insisto, lo que nos dice es no utilizar aditamentos especiales más de los que están recomendados. Entre ellos es una mascarilla, un gorro, ¿cierto? Un gorro o el vestido obviamente destinado para el contacto con estos pacientes. Y el paciente solo requiere uso de mascarilla siempre y cuando la tolere. En esta imagen que encontramos en algunas guías nos muestra pues como gráficamente cómo es
los aditamentos que se necesitan para estar en contacto con los pacientes, ¿cierto? Desde la habitación, el trabajador de la salud, si es paciente, si es acompañante, nos muestra gráficamente como esas disposiciones. Bueno, entonces finalmente encontramos algunos retos de enfermería, se los mencionaba al inicio, y creo que hoy más que nunca necesitamos hablar de las condiciones dignas de trabajo. Entre ellas es tener los aditamentos necesarios para la atención de los pacientes. Las instituciones de salud deben proveer los elementos necesarios para que el personal esté protegido. Hoy más que nunca hablar de la salud mental de los trabajadores. Creo que el enfrentarse a esta pandemia y lo que conocemos día a día fácilmente nos descompensa. Entonces, preferiblemente hay que hacer esas campañas y este trabajo fuerte en salud mental de los trabajadores, la cualificación del talento humano, más necesario que nunca. Necesitamos que las personas estén entrenadas, que vayan adquiriendo su experiencia y sobre todo que las personas que atienden las personas con COVID-19 sean entrenadas específicamente en estas unidades de atención especial. Es también un llamado al fortalecimiento de los sistemas sanitarios, a seguir con ese trabajo digno y ese trabajo de una prestación de servicios de salud equitativa. Y también es un reto para las profesionales de enfermería en seguir con la investigación, más importante que nunca. Creo que aquí tenemos mucho que aportar y la enfermería basada en la evidencia. Quisiera traer ya en estas últimas diapositivas un mensaje, una frase de la profesora María Victoria López que nos compartía en estos días en la columna de opinión de la página de la Universidad de Antioquia, algo bastante importante, y nos dice que en tanto objeto de formación y de práctica de la enfermería, el cuidado no se concreta tanto en el hacer y desplegar un saber o una competencia técnica, sino en establecer una conexión, un vínculo, una condición dialógica, recíproca, comprometida con el cuidar al otro y ofrecer alternativas para el bienestar físico, la autonomía, el autoconocimiento y la capacidad del cuidado de sí. Creo que hoy enfermería en este año, ¿cierto?, de conmemoración de la labor de enfermera, más necesario que nunca, más necesario el trabajo comunitario, más necesario el trabajo digno, especializado. Creo que hoy nos enfrentamos mucho a eso y hay mucho que dar desde nuestra parte profesional. Para terminar, algunas reflexiones finales. De pronto mi presentación, y obviamente responde a mi preparación, ha sido desde la epidemiología clásica, desde los datos, desde el comportamiento, pero yo creo que, como lo han dicho muchos autores, esto nos enfrenta a nuevas formas de relacionarnos, nos enfrenta a nuevos retos desde la humanidad, desde las relaciones sociales, económicas, políticas. Solamente quiero traer estas tres reflexiones de algunos autores, ¿cierto? La epidemióloga Zulma Kukunua, ¿cierto?, del Imperial College of London, nos dice que ningún país puede asegurar que está totalmente preparado para enfrentar esta pandemia. Por ello, es fundamental que haya transparencia y comunicación directos por parte de los gobernantes. Transmitir claramente el avance de la epidemia y rápidamente los planes de mitigación con la población será fundamental para mantener la adherencia a estos. Un gran pensador francés, Edgar Morin, nos dice frente a esta pandemia que vivimos en un gran mercado planetario que no ha sabido suscitar sentimientos de fraternidad entre los países. Ha creado, de hecho, un miedo generalizado al futuro, y la pandemia del coronavirus ha iluminado esta contradicción, haciéndola aún más evidente. De acuerdo, obviamente, con este gran pensador. Y ya para terminar, el epidemiólogo Jaime Breil de Ecuador nos dice también a propósito de la pandemia que lo más grave cuando se aplane la curva, cuando pase la pandemia, sería que volvamos a la normalidad. No podemos volver a la desigualdad social, de profundas contradicciones, de zonas de miseria comparadas con zonas de riqueza, algo que no solo pasa en esos países de América Latina, sino que sucede en todo el mundo. Muchas gracias por su atención y nos veremos en próximas oportunidades.